Hola, este es el video de sustentación del proyecto final de Ingeniería de Sistemas de Estructura de Datos. Mi equipo está conformado por Juan Camilo Cabezas Pedrosa y Daniela de Marín. Para empezar, el desarrollo de aplicación de proyecto de semestre es para la materia de estructura de datos, donde se utilizará algunos de los métodos de almacenamiento, como son los arreglos, las matrices, las listas, pilas o colas, y las estructuras propias del lenguaje Java, ArrayList, LinkList y las hash. Este programa se utilizará para ordenar y visualizar datos relacionados con la matrícula de jóvenes universitarios en los años 2018, 2019 y 2020, con el departamento en el que se matricularon, la universidad en la que estudian, por ejemplo, como opciones para filtrar los datos y relacionar varios de ellos en una sola consulta. Cada consulta mostrará una gráfica en la que se muestre cómo se relacionan los campos elegidos. El objetivo es diseñar una aplicación tipo dashboard que contenga una estructura de datos con la información del número total de matrículas en la educación superior de Colombia en los años ya propiamente dichos. Justificación. Este proyecto se realiza con el objetivo de gestionar y analizar por medio de estructuras de datos el número total de matrículas en educación superior en Colombia durante los años 2018, 2019 y 2020. Se implementarán los conocimientos de estructura de datos adquiridos a lo largo del tercer semestre en Ingeniería de Sistemas. Se tiene el propósito de generar una aplicación tipo dashboard donde se pueda consultar sobre 100.000 datos aproximadamente, la cual es una información precisa de las instituciones de educación superior que se mostrará en diferentes gráficos estadísticos. Además, se realizará un código limpio con el fin de reducir el impacto ambiental y la huella de carbono. Y la descripción del tema que nosotros elegimos. El tema seleccionado es el número total de matrículas de educación superior en Colombia durante los años 2018, 2019 y 2020. Estos datos son la información del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Se puede tener acceso público a esta por el medio de la plataforma de datos abiertos del gobierno. El Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso por suministrar datos precisos que permitan tener una perspectiva general del comportamiento del sector y contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, presenta los resultados del proceso de seguimiento y consolidación de la información poblacional reportada por la Institución de Educación Superior, IES, al Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES. El SNIES recoge información censal basada en registros administrativos de todos los estudiantes atendidos en educación superior. Metodología. Se utilizó una metodología ETL, Extract, Transform, Load, que es un proceso utilizado en la integración de datos que implica la extracción de datos de múltiples fuentes, la transformación de datos para que cumplan con los requisitos y la carga de los datos en un sistema de destino. En la extracción, extract, en este proceso se elige el lugar de procedencia de los datos para obtener el número total de matrículas en educación superior en Colombia. Se debió consultar en la página web www.datos.gov.co, donde se encuentran los datos abiertos del Gobierno Nacional de Colombia. Y esta página, pues, es esta que encontramos aquí. Es acá y le hundimos en Descubre. Una vez le hundimos Descubre, pues nos aparece buscar, donde podemos buscar el tipo de datos que queremos encontrar o necesitamos. Luego, al indagar, se encontró una sesión de datos del gobierno colombiano enfocada en brindar información para investigar, desarrollar aplicaciones, visualizaciones e historias, donde se consultó por cantidad de matrículas de educación superior. Se pudo encontrar un conjunto de datos que contiene las matrículas estadísticas de educación superior desde el 2015 hasta el 2020, el cual se eligió como fuente de información. Se analizó que la tabla previa de matrículas estadísticas de educación superior desde el 2015 hasta el 2020 contara con las características necesarias para que sirvieran como la fuente de datos del dashboard. Los datos resultantes tenían que contener por lo menos 15 columnas y 10.000 filas. El documento contiene 26 columnas y 196.000 filas. Además, la información es óptima porque contiene muchos datos numéricos, los cuales facilitan la programación del sistema según nuestro concepto como grupo de trabajo. Y entonces esta es la dirección web de donde sacamos los datos
que es esta, y entonces entramos a mis matrículas, está toda la descripción de los datos. Y pues la última fecha de modificación, esta fue la tabla previa que vimos al momento de elegir los datos. Al ver tanta cantidad de datos con columnas, nos pareció óptima para utilizarla como fuente de información de nuestro dashboard. Luego esta pues es la foto de la página web, de las mis matrículas y la tabla de la vista previa. En la transformación, los datos extraídos se transformaron y se limpiaron para cumplir con los requisitos del sistema de destino. Se realizó la depuración de datos duplicados, la conversión de formatos de datos, la normalización de datos y la validación de datos. Los datos del Excel son el código de institución, IES, padre, institución de educación superior, principal o seccional, idea de sector, idea de carácter, código del departamento, departamento de domicilio de las IES, código del municipio, municipio de domicilio, código SNIES del programa, programa académico, ID de nivel, y de nivel de formación y de metodología y de área y de núcleo, núcleo básico de conocimiento, código del departamento del programa, departamento de oferta del programa, código del municipio, municipio de oferta del programa y de género, año, semestre y total de matriculados. Todos estos eran los tipos de datos que se encontraban en el documento a la hora de descargarlo. Al iniciar el proceso de depuración de los datos no necesarios, se filtró el Excel por los años 2018, 2019 y 2020. Se eliminaron los datos de los demás años para verificar los datos repetidos y analizaron las columnas que tenían el mismo tipo de información. Pero una estaba en representación numérica y otra en representación alfabética. Se decidió dejar todos los datos en representación numérica y solo se dejó en representación alfanumérica el programa académico, y para facilitar la eliminación de columnas en Excel se asignó el mismo color de columnas que tenían los mismos datos. Además, se eliminaron las características especiales. A la hora de descargar el documento con todos los datos que yo les acabo de leer, que eran estos, pues se eligió acá en exportar y se le envió en CSV y así pudimos obtener el documento. Una vez obtenido, se filtró por colores, se organizaron los datos repetidos por colores, que eran unos alfanuméricos y otros numéricos. Se decidió dejar solamente los numéricos para la facilidad de la creación del dashboard. Eh, Pensamos que era mucho más fácil utilizar números para realizar los filtros, entonces quedó ya una vez filtrado, ya pudimos realizar la carga y ya finalmente los datos transformados se cargan en el sistema destino, el cual es el dashboard por medio de la estructura de datos Arraylis para realizar la carga de los datos en la aplicación por medio del lenguaje de programación Java. Se realizó una clase llamada parte lógica de estructura de datos, en la cual se hizo un método para leer CSV donde se llama el archivo CSV números. Entonces, yendo a la aplicación, esta es la parte lógica, una clase en la carpeta parte lógica del trabajo final de TS. Podemos llegar acá, que es para leer un CSV, este es el código, llegamos a llenar arraylist y aquí entonces se crea un arraylist llamado matrículas y le agregamos un objeto de la clase matrículas. La clase matrículas contiene todos los atributos que necesitamos para realizar este dashboard y los que se decidieron dejar como los datos más importantes del CSV. Entonces estos fueron los datos que quedaron en el CSV y creo pues principal sesional y de institución y de padre, todos los atributos que podemos ver. Están los setters y getters y pues el toString. Entonces toda esta información se agregó al arraylist y una vez hecho esto, pues nuestro arraylist quedó con toda la información del CSV y ya con esto podíamos empezar a filtrar los datos. Lo primero que se hizo fue generar las consultas fijas, que acá están, abajo de todo esto están las consultas fijas. Y pues cada consulta filtra los datos dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, en estas están filtrando lo que son carreras académicas y entonces se realizaron los filtros de esta manera por ifs, muchas comparaciones anidadas, hasta al final poder conseguir lo que era el total de matriculados en cada carrera con ciertas características, ¿no? Se dijo que fuera público, o sea, que fuera del sector público o privado, educativo. Esa fue una de las consultas fijas. Y ya en la parte de Youth Project, que es esta, la GWI,
donde pues tenemos lo que son las posiciones que se van a asignar como tal de los gráficos en la aplicación. Se tienen pues booleanos, enteros para asignaciones pues necesarias que tuvimos en la GWI. Acá está el listado de los departamentos que se muestran, los años del 2018, 2019 y 2020 y por ejemplo el botón de consultas fijas. Se crea la GUI con el panel, con los J como voz o listas desplegables, los checklists para cada pues, decisión que se debe tomar, también los botones importantes, que es generar consultas fijas de búsqueda o el botón limpiar para limpiar nuestra pantalla. Todo esto está en este código. Y también tenemos acá la creación de gráficos libres. Procederé a mostrar lo que sería como una guía de uso del programa. Entonces, principalmente pues tenemos un documento creado que se llamó Manual de Usuario, que es este, donde se dice que el objetivo principal del dashboard es facilitar a los usuarios la realización de consultas y filtros sobre los datos de matrículas universitarias en Colombia. El propósito es brindar una herramienta que permita a los usuarios analizar de manera más sencilla y eficiente dichos datos y pues el dashboard tiene ciertas funcionalidades. Primero se cuenta con lo que es la generación de consultas. Bueno, y la parte gráfica es esta, ¿no? Esta es la interfaz de nuestro dashboard. Podemos pues ampliar esa parte, acá volverla un poco más pequeña. Acá es el sector donde se van a mostrar los gráficos. Este es el panel donde están las consultas fijas. Este es el panel donde están las opciones para generar las consultas libres. Y entonces en este botón podemos, al hundir, generamos las consultas libres. Al hundir generar consulta fija, generamos las consultas fijas, las cuales son estas. Está matrícula de mujeres en la Universidad Nacional de Antioquia, matrículas de pregrado en universidades públicas del Valle del Cauca, matrículas de pregrado en universidades públicas y privadas de Colombia, matrículas en universidades privadas en la región pacífica, matrículas en ingeniería en universidades privadas de la región pacífica. Y entonces elegimos cualquiera de estas, nos la va a generar. Estos son datos predeterminados que tiene el sistema. Entonces, pues acá estas gráficas no van a cambiar, siempre van a ser las mismas. Y empezamos a generarlas y pues nos dan los datos específicos, ¿no? De lo que está sucediendo en el programa, de los valores que suceden, se muestran. Y pues digamos que si queremos generar todas, empezamos a hundirle control, generamos todas y pues se generan al mismo tiempo, sino que pues, bueno, algo que tiene el sistema es que cuando se generan el número máximo de gráficas, que son cinco gráficas, nos muestra esta advertencia, es que se han generado el número máximo de gráficas en el sistema. Y entonces dice que se ha generado el número máximo de gráficas y que por favor limpie la pantalla, entonces le debemos hundir en el botón limpiar para poder graficar muchos más consultas, por ejemplo, libres o pues fijas. Lo que les iba a mostrar era que si hundimos control y seleccionamos todas las consultas fijas, las podemos generar al mismo tiempo y pues nos va a aparecer este avisito porque pues son las 5, son justo la máxima. Entonces acá podemos ver todas las consultas fijas con las que contamos, todos los valores, ¿ok? Eh, Podemos visualizar por acá lo que son las consultas libres y sería que entonces, bueno, este me quedó acá seleccionado. Entonces en las consultas libres podemos filtrar por departamento. Hay 28 departamentos disponibles, el usuario puede elegir el que quiera y entonces digamos que elegimos Antioquia. Bueno, elegimos Antioquia. Eh, Aquí están otros tipos de elección que si las dejamos vacías nos va a filtrar en ambos. Entonces, si tipo de universidad y pública y privada quedan vacías, va a filtrar por todas las universidades públicas y privadas. Si género queda sin hundirle así check, va a filtrar por tanto género
femenino y masculino, ambos, no solamente uno, sino ambos, sino queda seleccionado. Y estos también van a filtrar por ambos, pero una condición es que se debe seleccionar uno de estos, aunque sea para poder generar la consulta, porque si no, no va a aparecer un error. Si no se tiene, pues va a aparecer un error en la consulta porque es necesario que esté alguno de estos seleccionado. Entonces vamos a generar en Antioquia en el año 2019. Nos la generó y entonces voy a limpiar de nuevo. Esto es para Antioquia. Predeterminado siempre empieza aquí con todos los departamentos. También podemos filtrar por todos los departamentos. También está, bueno, se elige tipo de universidad. Si queremos filtrar por todas las públicas o todas las privadas o ambas, para hacer con ambas, entonces tenemos que generar un gráfico y acá está pues con todas estas características, elegimos los 3 años, digamos. Entonces empezamos a generar nuestras matrículas universitarias en Colombia en el año tal. Entonces le dimos limpiar y está ahorita lo que son todas las universidades, ¿no? Entonces coloquemos Universidad de Antioquia. Podemos elegir en todas estas universidades, hay como 270 universidades. Bueno, la Universidad del Valle, colocamos Universidad Sur de Colombia. Vamos a generar, nos genera diferentes tipos de gráficos, como podemos ver acá. Hay diferentes tipos de gráficos. Entonces, se pudo generar por universidad. Un error que puede aparecer es, por ejemplo, que esta universidad es pública, pero bueno, digamos que dejamos seleccionado privada y esta universidad va a aparecer este error, que la universidad no es privada, entonces que error y que quitemos esto, porque pues nos daña la consulta. Una recomendación cuando se va a filtrar por universidad es o no chequear ninguno de los dos, no seleccionarlos o seleccionar ambos. Cualquiera de las dos las puede hacer el usuario, según lo que quiera. Pero pues si aparece el error, digamos que si la universidad es privada, entonces una universidad privada. No sé si esta sea privada. Entonces dice que la universidad no es pública y que por favor cambie. Es el otro error que puede aparecer. Podemos filtrar por género, uno de los dos. Entonces filtra por masculino o por femenino. Y si queremos ambos, pues filtramos por ambos. Si no seleccionamos, pues también nos filtra por ambos y nos tendría que dar lo mismo en el 2018, 25.672 y eso, lo mismo exactamente igual tiene que dar en ambos porque pues la información es la misma. También podemos por pregrado filtrar, hacer los filtros por pregrado y o por posgrado o por ambos. Por ambos, aquí lo va a hacer por ambos, si no los dejamos seleccionados ninguno de los dos, igual lo va a hacer por ambos. Y pues los años, podemos jugar con los años, seleccionar dos, seleccionar uno, los tres, pero nunca podemos dejar sin seleccionar ninguno porque si no, pues vamos a tener un error al utilizar pues la aplicación. En la guía de usuario, que es esta, pues se encuentra todo de cómo se debe, todas las recomendaciones que debe realizar el usuario. Aquí están pues todo lo que les acabo de explicar, están los departamentos disponibles y los tipos de errores. Modelo de estructura de datos. Para el manejo de estructura de datos procedentes del CSV, utilizamos en la aplicación la estructura de arrays, la clase de la parte lógica que contiene las funciones que se encargan de recoger los datos, es decir, las funciones set y get de la clase de matrículas. Se decide trabajar con la estructura de arrays por la facilidad que proporcionan sus métodos a la hora de manejar grandes cantidades de datos, a diferencia de estructuras más rígidas como son los arreglos. También está la posibilidad de que, si llegara a suceder que la cantidad de columnas del archivo CSV aumente, el ArrayList tiene la ventaja de tener un tamaño que puede aumentar con tan solo agregar un nuevo dato,
sin necesidad de crear una nueva instancia de arrays, como sería el caso con un arreglo normal. Para el diagrama de clases mostramos que todos los métodos que tiene el método matrículas, bueno, la clase matrículas, y podemos ver en el ejemplo las columnas del CCB. Tenemos los métodos de get para por ejemplo, las ideas padre, que son las de la universidad. Get departamento, que es el departamento que se obtiene del CCB. La idea de la institución en el SNIES, el año en que se hizo la matrícula y cosas así. Y los sets correspondientes a esos métodos. Aquí están los requerimientos funcionales que más adelante profundizaré. Requerimientos no funcionales, tenemos 3. En el atributo de la plataforma de software que se requiere para correr el programa, tenemos Microsoft Windows de 7 en adelante. El requerimiento de Microsoft Windows de 7 en adelante es un requerimiento más que todo preventivo, porque no hemos tenido la posibilidad de probar la aplicación en otros sistemas operativos como sería Linux o Mac. El segundo atributo sería la plataforma de hardware, y acá tenemos requerimientos mínimos recomendados para el funcionamiento del sistema. También son requerimientos más que todo preventivos, y estos sí han sido probados en una máquina, y para que funcione bien, el sistema operativo debe tener al menos un sistema operativo de 64 bits, debe tener 4 GB de RAM y al menos 10 megabytes de espacio para la instalación del programa. Y el atributo de interfaz es una descripción de interfaz de la ventana principal de la dashboard. Y consiste de una ventana dividida de 2 partes a lo largo. La parte izquierda contiene los 7 paneles de selección de campos en el archivo CSV, esas serían las columnas, y 3 botones para generar gráfica en la parte derecha. Y uno de esos botones es para limpiar la gráfica en la parte derecha. El diagrama de casos, aquí vienen los requerimientos funcionales que dije que iba a profundizar anteriormente, y muestran los requerimientos de tanto el usuario y el administrador, que son los actores de este programa. El usuario requiere elegir todos los datos que requiera. No es necesario que elija por lo menos 2 o 3, puede elegir cuantos quiera. No hay restricción de cuántos puede elegir tampoco. Puede elegir departamento, puede elegir tipo de universidad, la universidad, el género de la persona que buscar, el tipo de título y el año que prefiere, o no puede elegir año y se muestran los 3. El requerimiento de generar gráfica es por parte del usuario y del administrador, porque el programa tiene que hacer la lógica interna para mostrar la gráfica en la parte derecha. Y todos los requerimientos incluyen el requerimiento de comparar información, que también se incluye con recoger información, que se hace toda por la parte del administrador, que hace la recolección de los datos y la transformación por ETL, como se hablaba anteriormente. Comparar información se hace para que todos los datos recogidos estén en acorde con lo que el usuario haya elegido, y mostrar la gráfica acorde a lo que haya el usuario elegido. Y así quedaría en funcionamiento la interfaz del programa. Acá tenemos 5 gráficas mostradas, y en este ejemplo son las gráficas fijas, que también utilizan el mismo
método para la recolección y la comparación y la transformación y la muestra de las gráficas. Muchas gracias. Esa sería la presentación del proyecto de tercer semestre de estructura de datos de ingeniería de sistemas. Bueno, ahora procederé a explicar cómo es la recolección y la comparación de datos para las consultas fijas y tomaré como ejemplo la consulta número 1, que son las mujeres en el departamento de Antioquia de la Universidad Nacional en pregrados que estudian Derecho. Entonces, acá tenemos todos los parámetros que se utilizan, el departamento, las mujeres, que es el género, el departamento de Antioquia, la Universidad Nacional y el tipo de estudio que está realizando, que son los pregrados y la carrera, que es Derecho. Entonces, como se utilizan todos los años, no se especifica un año, entonces se hace comparación con todos los años. Entonces se utiliza un array simple que se hace de 3 posiciones y se instancia un ciclo for del tamaño de las matrículas, que ahí es donde va toda la información en todas las consultas de esta clase, que es la parte lógica del trabajo. Entonces se instancia un método if con todos los parámetros que se hacen en la consulta fija. Y se hacen con, con estas puertas lógicas que son AND. Tienen que ser, todas las condiciones tienen que cumplir para que entre a recolectar el dato. Entonces, si la posición de matrícula, que es el index que es del todo for, si el género, que el de la mujer en este caso es el 2, coincide y todo lo demás coincide, entonces se procede a encontrar el año, porque todas las condiciones se han cumplido. Solo necesita encontrar el año para hacer la gráfica acorde con todos los años. Entonces, simplemente se hacen 3 ifs. Si se cumple alguno de ellos, porque se tiene que cumplir, entonces se va a una posición asignada en el array, que es de 3 posiciones, como he dicho antes. Cuando se ha terminado todo esto, o sea, cuando ya no haya más espacio en el array de matrículas, o sea, se han leído todas las columnas que hay en el CCB, entonces esta, este método de consulta 1 torna el array de total matriculados. Eso se va al main, a la clase main, y se encuentra en la parte de crear gráfico. Todas las consultas fijas tienen su gráfico, su método de crear gráfico puesto, que recibe el mismo tipo de dato de retorno. Por ejemplo, aquí se tiene un array de ints y se le asigna la consulta 1 y lo que retorne. Para crear el gráfico se utiliza una gráfica de tipo de torta y se le da los arrays en las posiciones que tiene cada año. Se le da una posición y las especificaciones de espacio para que se ponga en el panel derecho, se añade y se pone en el panel derecho para que el usuario lo pueda ver. En la consulta número 2 también es básicamente lo mismo. Y sería lo mismo para todas las consultas fijas. Aunque la lógica es diferente porque se utilizan diferentes parámetros, como matriculado en privadas en departamentos de la región pacífica. Se utiliza la misma lógica cuando no se utiliza un año específico. Simplemente se cumplen todos los parámetros
porque se tienen que cumplir sí o sí, y se busca en qué año o lo que se esté buscando. Entonces acá está buscando la cantidad de privados, de estudiantes en universidades privadas en la región pacífica. Mm, y pues en el CCB, las regiones de la región pacífica, los departamentos de la región pacífica son el Nariño, el Cauca, el Valle del Cauca y el Chocó. Y acá se muestran todos los códigos que corresponden a esos departamentos. Entonces se tiene que cumplir que sea privadas, que esté y que los departamentos sea alguno de los departamentos. Entonces se pone una puerta lógica de AND aquí para que se cumpla alguno de estos. Y cuando se cumple uno de estos, pues se tiene que cumplir que sea privado también para que entre a la recolección del dato. Si es del departamento pues Nariño, pues se va a la posición de la Rayleigh que hemos designado nosotros para que sea los matriculados de Nariño. Y igualmente esta es la consulta 4, entonces se va también a crear la gráfica 4 que recoge el retorno de la consulta 4 y se le da un mismo tipo de variable que retorno. Luego se le da como parámetros para crear el gráfico en la clase designada para eso. En este caso es un gráfico de torta también de 3D. Se le dan los mismos parámetros, se le dan las posiciones y los espacios y se le añade el panel derecho. Y esa sería la explicación de las gráficas fijas. Bueno, en este momento voy a realizar la explicación de lo que son las consultas libres. Entonces vamos a verificar que los datos que tenemos estén bien. Este CSV es una copia del CSV que está leyendo el programa con los filtros pues, de la información dada, ¿no? Entonces se filtró por año 2018, por género igual a 1, o sea, hombre, pregrado y posgrado se filtró por pregrado y por el departamento número 5. Entonces vamos a coger la aplicación y vamos a hacer exactamente la misma consulta. Vamos a filtrar por el año 2018, va a ser un pregrado, y el género va a ser 1, o sea, masculino. Y va a ser en el departamento de Antioquia, que es el que tiene el código 5. Se generaron 4 especificaciones y entonces vamos a generar el gráfico, que sería este. Y lo podemos hacer también por más años, ¿no? Porque nos lo van a mostrar de forma independiente. Generemos otro gráfico, el de torta. Voy ahorita a comprobar de que el número de matrículas en este filtro sea igual al número de matrículas que va a aparecer en el sistema para comprobar de que los datos están funcionando correctamente. Llega hasta acá. Entonces aquí voy a hacer la autosuma de los datos y me dice que son 113.054 el número de matriculados con estas características. Eso quiere decir que acá en el año 2018 tienen que aparecer 113.054, 113.054. Lo mismo tiene que aparecer acá en el año 2018. Aparecen exactamente igual en cada año. Y entonces voy a limpiar. Ya comprobamos que pues el CSV está trabajando correctamente con la aplicación. En las gráficas libres, pues lo primero que se tiene en cuenta es, por ejemplo, pues los datos, ¿no? Se tiene la entrada de datos. Acá están todos los departamentos de elección, todos los años que se pueden elegir y pues otras características que son los chat, chat y están los JCombos. Entonces, al momento de generar el evento de consultas libres, que sería este evento
B general, llegamos y enviamos PL, que este es un objeto de la clase parte lógica. Entonces, en parte lógica, llegamos y le mandamos todos estos datos primero, y estos datos, ya voy a decir qué es, estos datos aparecen de acá. Entonces, primero, se filtran los datos. Entonces, estos son todos los atributos que puede elegir el usuario. Y entonces tenemos 0 para estos y booleanos para los años. Entonces, en cada JCheck se hace, si selecciona este JCheck, pues la selección de pública, este atributo pues va a ser público. Si selecciona privado, entonces va a ser privado. Y si selecciona ambos, va a ser 0. Y por defecto tiene 0 también. Para que permitir que cuando los dos checks estén seleccionados, filtre por todos los datos, y también cuando no están seleccionados va a filtrar por ambos datos, por público y privado. Lo mismo pasa con género, también, pues ahí te están asignando los atributos. Y por ejemplo aquí, si es con booleanos, para saber en qué año selecciona, se tuvo que trabajar con booleanos. Y si están seleccionados los tres, también tiene aquí 0. Entonces, en el caso del departamento, sí se hizo con un switch un poco más demorado. Entonces se asignó un código que se pues, estuvo verificando que fueran los códigos exactos de cada departamento y se asignó por un tipo switch. Luego, lo que fue para asignar la universidad fue por una clase, una lista. Esto sería un array list. Un array list que también está organizado. Entonces llegó de aquí y está. Para filtrar las universidades se tuvo que hacer de forma independiente porque eran 270 universidades. Entonces se tuvo que del CCB sacar las universidades y, por ejemplo, verificar de que no se repitieran, sino tener simplemente las universidades como exactas. Tener, aquí está, este código está haciendo de que se tengan las 270 universidades que hay por su código y por su nombre. ¿Para hacer qué? Por código, entonces, como tiene una posición exacta, los strings se están metiendo en la parte de arriba, se están metiendo en la parte de arriba en el JCombo. Ah, no, está aquí abajo. En la parte de abajo, combo dos universidades, y se está asignando a un arreglo que es Univer de universidades, que es un arreglo de strings. Son los strings que se están mostrando en el JCombo. Entonces, esos tienen un orden de 0 a 270 y de 0 a 270 también están ordenados en el array list. En el array list lo que permite que acá en universidad, que es la universidad que eligió el usuario, al mandarle el índice de la posición del JCombo, mandárselo al array list, acá en la posición exacta, si obtiene la universidad que eligió el usuario realmente, si lo obtiene, y entonces este es el dato con el que se trabaja de universidad. Y pues acá algunas cosas de los códigos, cómo estaban asignados, cómo se muestra. Estos son de 0, 1, 2, 3, 28, como los está mostrando, y los códigos que tienen realmente en el CSV. Entonces, para la parte de gráficos libres, lo que hacemos es que ya filtramos los datos. Aquí ya sabemos, con lo hecho anteriormente en datos, ya sabemos que eligió el usuario. Entonces aquí ya está como el análisis de los datos. Se manda a organizar datos y eso está en la parte lógica de ese código. Todo lo que hacemos aquí es un arreglo normal de 3 posiciones. En este arreglo de los años, este código de acá, PL organizar datos, los organiza y los manda a este arreglo. Este arreglo ya tiene la cantidad de matriculados de cada año. Si no encuentra matriculados en ese año o el usuario no lo pidió, pues manda 0. Y al mandar 0, pues quedan ahí en este arreglo normal. Luego le da una ubicación al gráfico para mostrarlo y pues lo pinta ahí en el panel. Y las posiciones están dadas por un contador, que este contador es lo que dice si es el primer gráfico que consulta el usuario, el segundo, el tercero, hasta que llegue a 5, que son los gráficos máximos. Y pues las posiciones son unas posiciones predeterminadas
que tenemos en una matriz en la parte de arriba. Entonces aquí está dando las posiciones en X y en Y y en X y en Y para que se organicen bien los gráficos, para que se organicen los gráficos de esta forma. Lo que tiene acá son las posiciones, la posición de este gráfico, de este gráfico, de este gráfico y de este gráfico y de este gráfico. El contador funciona para que se genere en orden y pues no apareciera desordenado. Entonces, estaba en la parte de abajo de crear gráficos libres. Y pues acá ya, con esto hemos generado nuestra gráfica y falta decirles, por ejemplo, acá crea el gráfico, que acá es donde lo manda a una función que crea la parte del gráfico y esta es la parte lógica. Entonces, la parte lógica de esta estructura es esta, donde se organizan los datos, donde se hace el filtro de todo el array list de matrículas que tenemos. Entonces, tenemos aquí los atributos que eligió nuestro usuario y un arreglo de 3 posiciones para guardar las matrículas en 2018, 2019 y 2020. Entra a un for grande. Acá hay una escalera de ifs anidados donde dice que el dato que obtenga en matrículas sea igual al dato que pidió el usuario. Si el usuario pidió que fuera, por ejemplo, pública, que es el código 1, entonces busque todos los datos que tenga el código 1. Si esto tiene asignado 0, significa que se puede filtrar tanto por público y por privado. Lo mismo pasa por género, que sea igual al que pidió el usuario y si está 0 es para ambos. Y viceversa para todos, cuando llega a la mitad de este anidado, entonces en la regla de matrículas que tenemos con las posiciones 0, 1, 2, se guardan los del 2018, si el booleano está activado, se guardan en esta posición los del año, las matrículas del año 2018. Las va sumando de todas las personas que encuentre que cumplan estas características. Entonces, guarda esas matrículas acá para luego enviárnoslas y saber pues cuál es el qué, cuáles son el tamaño de nuestro arreglo, por decirlo así, qué número de matrículas hay en cada año. Entonces aquí es donde se guardan y lo retornamos. Al retornarlo lo podemos ver acá. Y estos son los gráficos que le vamos a mandar a nuestra función que está en gráficos libres, que es de gráficos libres de crear el gráfico 1. Entonces, aquí están todos los gráficos libres que tenemos. Son 5 tipos de gráficos. Entonces, se manda lo que está en el arreglo, en las 3 posiciones. Entonces, acá están los del 2018, 2019 y 2020. Hacemos una validación de que sean mayores a 0 los datos que nos manda. Validación de que sean mayores a 0. O sea que si esto es 0, pues no nos vaya a hacer, no nos vaya a mostrar nada por este año porque o el usuario no lo eligió o no existen datos de esta consulta. Y pues acá está todo lo de JFreeChart para crear el gráfico y nos devuelve un panel. Un panel que es un chart panel. El chart panel, aquí creamos otro chart panel y en ese chart panel recibimos el gráfico ya hecho y lo pegamos en la GUI, que es lo que les mostré ahora, en la posición X que queramos. Y entonces estos gráficos, perdón, los gráficos libres son Publi, Static, Chart Panel y crear gráficos. Y ahí están las 5 funciones que todas funcionan exactamente igual como expliqué en la primera, con la validación y entran los años, la cantidad de matrículas y simplemente hace lo de JFreeChart para crear cada una de nuestras gráficas libres. Y pues por último, ya después de haber hecho todo el proceso para generar el gráfico, tener los datos ya procesados y validados dependiendo del filtro que deseó el usuario, pues al momento de hundir el botón generar ya todo el proceso lo hizo el sistema y pues está aquí los años y tenemos aquí también de nuevo se hace la validación de datos solamente acá para generar y decimos que si la suma de todos estos datos no es mayor que cero, o sea, si el programa encontró datos, si al sumarlos no encontró datos, si al sumarnos nos da cero, entonces que diga que hubo un error en la consulta, no encontró datos. Y pues ya si luego entra el ciclo, significa que utilizamos nuestro contador para las posiciones que tenemos en la matriz de cada gráfica
y entonces esa posición se actualiza y se la manda al gráfico 1, al 2, al 3 y al 4, que son pues los gráficos que ya creamos para las gráficas libres. Y una vez estos gráficos se agoten, ya cumpla 5, pues le dice al usuario de que debe limpiar. Y al momento de limpiar, lo que sucede, al momento de limpiar, lo que sucede es que nuestro contador llega a -1, o sea, vuelve a empezar de cero, y pues remueve todo lo que está en la pantalla y ya se termina nuestro proceso de generar gráficos libres. Muchas gracias por ver este video, pues este fue el resultado que obtuvimos de generar un dashboard de matrículas universitarias en Colombia. Muchísimas gracias.